En esta oportunidad vamos a hablar de Kanban. Vamos a dar una pequeña mirada de por qué aparece en el mundo de la agilidad Kanban y cuál es su utilidad actualmente. Bien, en este mundo de desarrollo de proyectos, indiferentes sean de software o no, en las diferentes áreas, siempre uno se pregunta cuándo un proyecto falla o cuándo un proyecto es exitoso. En la tabla podemos ver, dependiendo del tamaño del proyecto, tenemos diferentes porcentajes de éxito o, o- o de fallas que pueden existir. Igual que el gráfico de torta, podemos también una gráfica que fue obtenida de una referencia que habla de éxito y fallo del proyecto. Entonces, ¿cómo puede uno decir que un proyecto fue exitoso? Muchas veces cuando se terminó a tiempo, que se cumplió con todas las características que se solicitaron y que estuvimos dentro del presupuesto. Quizás esos tres elementos, si se cumplen, uno puede decir que el proyecto pues, es exitoso. ¿Y cuándo podemos decir que falla un proyecto? Hay dos opciones. Una, que cuando el proyecto es cancelado por el cliente, por la misma empresa, por uno mismo, o cuando nunca es implementado. Porque muchas veces ha pasado que uno desarrolla cosas y el cliente al final no lo sabe usar, no lo quiere usar, o simplemente existen otras situaciones externas al proceso que impide el funcionamiento de esto. Yo creo que esos son elementos que uno tiene que considerar, sobre todo en este ámbito tan rápido que es el software. Y se nos presenta habitualmente esta estructura, una estructura con etapas muy muy claras y precisas, donde hay un monitoreo constante y control de cada una de estas etapas. Muchas veces eh, se lleva una especie de cascada de por medio porque se inicia el proyecto, se planea el proyecto, se planea iterar el proyecto, se ejecuta la iteración, controlamos la iteración, cerrar la iteración y hecho, se cierra el proyecto. Si se dan cuenta tenemos etapas marcadas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Y muchas veces esta etapa primero no se visualizan cuál es su avance. El control muchas veces es estricto y estructurado. Aumenta el estrés. No hay definido cantidad de trabajo que uno debe realizar por etapas. Entonces, todo esto es muy rígido. Y eso se ve mucho en todas estas metodologías tradicionales que se utilizan aún en muchas organizaciones para hacer desarrollos de software. Y eso hay que ir cambiando, cambiando ese pensamiento de, del sobrecontrol de actividades, la sobreplanificación de actividades, la sobreestimulación y focalización en los procesos que existen dentro de la organización. Yo creo que eso ya hay que empezar a mover el chip hacia otro rincón. Bueno, los orígenes de Kanban están basados principalmente en la industria de intercambiar cosas, entonces, de intercambiar partes principalmente. Entonces, en 1850, en todo el tema de esta guerra civil que existe en Estados Unidos, Whitney fue el primero en empezar a intercambiar partes de armamentos para poder generar su propia guerrilla, su propio ejército. Y a partir de eso, ya pasamos por muchos célebres dueños de empresa relacionados con el intercambio. Aparece Henry Ford, donde aparece una idea súper interesante de esta línea de ensamblaje de vehículos, donde uno puede visualizar qué pasa en cada etapa, cómo va generándose ese auto hasta tener un producto final. En base a eso, Kanban aparece fuertemente también en los años 90. Y en el 2000 ya en Lean Manufacturing está visto, como lo dice Anderson, como un elemento, un método para gestión de cambio. Actualmente Kanban es vista mayormente
Además que me permite visualizar los cambios que puede suceder dentro del concepto del proyecto. Es como un marco de trabajo ágil, no es como, es un marco de ágil que me permite tener una flexibilidad, una visión súper clara de qué está pasando en mi proyecto y cómo lo puedo implementar utilizando ahí combinaciones de sprint y así visualizar qué está pasando realmente. Bien, este es el pensamiento que tenemos todos a un momento de enfrentarnos a una situación, un proyecto. ¿Cuáles son las partes que me van a permitir resolver esta problemática? Y uno empieza a hacer este pensamiento analítico de qué cosa va primero, qué cosa va después, para poder ensamblar este vehículo que está así en millones de partes y uno va viendo cuál es la prioridad y voy viendo cuáles son mis habilidades y a quién necesito para completar este proyecto. Bien, aquí hay unos pasos interesantes que tenemos que tener presente con Kanban. Primero, necesitamos identificar, tenemos la idea del contenedor, o sea, un product backlog, digámoslo así, con todos los elementos identificados que existen. Segundo, esos ID de elementos, tener claro cuáles son sus propiedades y cuáles son sus comportamientos. Y tercero, hacer una desagregación de estos elementos del contenedor ¿sí? Y así poner reglas. ¿Ya? Porque es sumamente importante tener reglas, porque tenemos un panel donde ingresa en el elementos al a ser tratados, analizados, diseñados, etcétera. Entonces hay que poner cierta regla de inicio, quién ingresa primero, quién ingresa después, priorizamos y cómo podemos decir que esto se terminó. ¿Ah? Es importante eso para ver las funcionalidades de las partes de cada una de ellos. ¿Cuáles son las ventajas que trae consigo? Uno puede determinar la causa raíz de los problemas con mayor facilidad porque hacemos una desegregación total de los elementos que tenemos para poder dar una solución mucho más fácil a problemas que pueden ser vistos de una forma muy difícil. Dentro de Kanban existe lo llamado teoría de la restricción, que este tiene 5 pasos, este enfoque en sí. El primero es identificar la restricción que ocurre o puede ocurrir dentro de este flujo de trabajo. Luego, cuando se identifica, se explota esta restricción diciendo por qué suceden estas cosas. Luego se subordina todo lo demás. En el sentido de que vamos identificando elementos y haciendo ajustes dentro del proceso de desarrollo, porque así se eleva esta destrucción y podemos hacer cambios en esta fila o en este flujo de trabajo. Quizá una persona tiene problemas con una programación en base de datos y existe otra persona que tiene mayor experiencia. Entonces quizás se debe hacer el cambio de funciones sin dejar que la otra persona aprenda, pero sí hacer el ajuste de esta pequeña restricción, de este pequeño atasco que puede suceder en este flujo de trabajo y elevamos esa situación y podemos seguir avanzando. Esa es la idea, identificar cuáles son las restricciones de mi flujo de trabajo y vemos cómo lo podemos resolver dentro del equipo. Bueno, como todo método que muchas veces viene de la industria y Kanban se transformó en un cuadro ágil de trabajo, se basa también en todos estos métodos que permiten ver la calidad, estos ciclos de calidad que existen que uno planea, hace, chequea y actúa, ¿ya? PDCA, Kaizen principalmente. Y dentro del producto de desarrollo o el ciclo de desarrollo del producto, aquí nosotros vemos un poco el valor del modelo, la implementación, el despliegue y se aprende. ¿Cómo vemos a Kanban? La idea ver a Kanban es como un flujo constante que va avanzando con ciertas reglas, sin restricciones, muy colaborativo, eh, y que permita visualizar el inicio y el fin de algo.
¿ya? Realmente alcanzar un poco las metas que se puedan plantear al principio. En esta imagen podemos ver un restaurante japonés que tiene que ver esto con Kanban, es muy claro. Si se dan cuenta, es un autoservicio y son botecitos. Aquí hay botecitos, estos son botecitos con comida. Y si se dan cuenta acá, aquí hay unos carteles con colores. Esos colores están relacionados principalmente a los colores de los platos donde están estos productos. ¿Ya? En cada barquito hay 2 o 3 platos, dependiendo de las dimensiones. Y el cliente llega, se sienta, esto va circulando constantemente y el cocinero solamente va completando los platos faltantes de algunos barcos. El cliente toma su plato de comida, almuerza, cena, desayuna, depende del momento, y al final, ¿qué hace? Es tomar los platos, llevarlo a la caja, y en la caja simplemente ven los colores de los platos y le hacen la boleta de lo que comió la persona. Entonces, eso es la idea, que esto sea un flujo, que no hayan restricciones y que haya bastante innovación en el trabajo que puedan desarrollar. Otro aspecto importante es el sistema de arrastre que está instalado en el propio Kanban. ¿Ya? Simplemente en el equipo de trabajo, si alguien queda atrás, es el equipo de trabajo, que lo toma, lo levanta y lo apoya cuando existe alguna debilidad y no se generan estas restricciones dentro del flujo. Es sumamente importante identificar estas situaciones para que así el equipo pueda eh, superar esta restricción que se pueda presentar a lo largo del proyecto. Bueno, algunas ventajas desde el punto de vista de esta situación de cambio que puede suceder en algunos proyectos. Canva lo maneja de muy bien visto el tema del riesgo, ya que intenta minimizar el riesgo y hace un mejor manejo de este riesgo. Existe también un menor costo de la falla, ya que porque el flujo es constante y por lo general se trabaja con dailies diarias, se revisa el tablero, cuál es la etapa diariamente también, entonces uno va matizando estas situaciones de falla que ya conversamos y dijimos por qué fallaban los proyectos y así visualizar con claridad la etapa que pueda tener más riesgo y cómo saltar esa restricción que se puede presentar. Además, cuando se trabaja con Kanban uno ve mucha satisfacción del cliente porque ve cómo se avanza el proyecto con entregas sucesivas y además de una mayor satisfacción del equipo de trabajo. Está mucho más motivado en hacer las cosas. Y la última ventaja que se dice y lo he comprobado empíricamente son las mejoras más rápidas de tiempo de entrega y de tiempo de ciclo de desarrollo. Si uno lleva muy bien el tablero y uno tiene súper claro cuáles son las reglas que se imponen dentro del inicio del proyecto, esto debería ir como un reloj. Acá podemos ver 2 tableros, cómo se funciona, cómo tienen integrado un poco esta etiqueta. ¿Ya? Estos tableros son físicos, como pueden ver, que usan stickers para identificar ciertas situaciones en el panel. Los colores siempre especifican ciertas relaciones con actividades. Si son actividades normales, si son relacionados con proveedores o son relacionados con temas del propio proyecto. Uno también los colores se definen en el momento de levantar Kanban. De la misma manera, actualmente hay un montón de herramientas digitales como Trello, Jira y otros que me permiten tener un tablero, una visión tanto del sprint, si estoy usando un cuadro ágil como Scrum, me permite visualizar el sprint dentro de un tablero y cómo puedo ir confeccionando esto. Las buenas prácticas en Kanban simplemente dicen que lo ideal es tener el hacer, haciendo y hecho, pero por lo general se agrega
un tercer pool que está orientado a las pruebas o testing, que es sumamente necesario, en esta entrega sucesiva para poder alcanzar un MVP cuando se esté desarrollando un proyecto. El primer acuerdo que tienen que hacer dentro del grupo de trabajo es definir los acuerdos para efectuar cambios incrementales y evolutivos dentro del desarrollo del proyecto. Y por lo general se ponen de acuerdo también cuáles van a ser los pools donde van a trabajar. Aquí hay un ejemplo simplemente de diseño, desarrollo, testing, en relación con el usuario y el despliegue. Una manera de tener uniformado un poco el panel de Kanban, porque ya entramos directamente a este panel, es en cada uno de los carriles centrales, por ejemplo, en el carril de diseño, colocar dos columnas, una join y la otra done, donde, haciendo y hecho, donde me va a permitir hacer la diferencia en qué cosas estoy trabajando y cuáles los que están ya terminados, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ya se tienen los elementos terminados, para poder pasarlo a la siguiente fase, por ejemplo, si estoy en diseño y quiero pasarlo a desarrollo, tengo que ver cuál es el WIP que tengo, que es la cantidad de trabajo que se definió en un principio que van a tener en ese carril, y ver si realmente se puede avanzar. Quizás no se ha terminado muchos elementos y puedo estar en un atasco, y ahí hay que determinar muy bien por qué está sucediendo eso y cómo se puede remediar, un poco elevando esa restricción del trabajo. Y aquí tenemos en el panel diversas actividades que se han desplegado ya 4 de estas tareas o ítems o historias de usuario, como esté configurado el panel. Y tenemos elementos de colores. En este caso son actividades estándar del proyecto con un color amarillo. Entonces ya tenemos definidas las tareas y en qué estado está, qué está haciendo cada uno. Y además de los pool que tenemos definido en el panel, hay otro que está relacionado un poco con el Product Backlog, que está fuera del panel, como pueden verlo ahí arriba. Tenemos un backlog y aquí están todas las tarjetas que están listas para entrar al tablero, y cada una de ellas tiene una prioridad de ingreso. Ya no están ordenadas aleatoriamente, sino tienen un ID que va a indicar el momento de su entrada. Es sumamente importante definirlo antes de cualquier uso del panel de Kanban para la gestión del proyecto. Es importante darle una prioridad a cada una de estas tareas o ítems o historias de usuario, como ustedes mejor lleven los proyectos. Y ahí sigue el avance. Entonces, como les comentaba adelante, ahí tenemos dos elementos de la etapa de desarrollo que se estaban haciendo y se terminaron, y tenemos un testing también que se realizó. Entonces tienen que avanzar, y a partir de eso también, cuando avanzan, están hechas, continúan al siguiente carril, ¿ya? El de la entrega con el usuario. Entonces queda muy claro que se está haciendo dos actividades ahí. Se van avanzando, y ese avance está relacionado principalmente con el web que haya quedado definido también en un principio. Ya dentro de todas estas reglas o protocolos existentes, uno principal es el web. ¿Cuál es la cantidad de trabajo que en ese canal se va a desarrollar? Está relacionado con diferentes usuarios, diferentes actores del trabajo diario. Por lo tanto, el método Kanban mejora desde el punto de vista del crecimiento viral, de la gestión cuantitativa, motiva innovación del proceso, dispensa riesgos de asignación de capacidades,
optimiza el valor en clase de servicio, prioriza el trabajo en base a costos de retraso, desacopla priorización, tiempo de entrega y liberación, personaliza el proceso de cada situación, equipos fusionados para mejor colaboración. Y ahí aparece la visualización del trabajo, que es un sexto punto, son las propiedades centrales de esto. Cómo visualizamos el flujo de todas las tareas que están pendientes por hacer, las que se están haciendo. Podemos ver cómo va avanzando y podemos ver también cuáles son los atascos que se pueden producir. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 tareas haciéndose en testing y quizás ahí podamos tener algún problema porque en este caso aún no se ven su avance que estén hechas. Entonces es importante visualizar esas situaciones. Entonces podemos ver el flujo de trabajo con las diferentes otras actividades que podamos definir. Por lo general las tarjetas amarillas indican funciones estándar, el verde puede ser de proveedores, el morado puede ser una tarea externa de otra parte de otro grupo de trabajo. Entonces es muy importante dentro de este flujo de trabajo identificar de quién corresponde a quién. Y también podemos hacer este juego de colores con los propios integrantes del tablero. Si tenemos 3 personas, cada una tiene un color específico, y entonces uno va identificando cuáles son el trabajo que llevan y cómo ha ido avanzando. Entonces, Canva me permite limitar el monto de trabajo en progreso, ¿ya? Porque se ordena la cantidad de trabajo que pueda realizar algún integrante del equipo o el conjunto de elementos o el conjunto de integrantes también, dependiendo en quién se está dedicando a qué canal respectivo. Por ejemplo, aquí podemos ver los WIP. Los WIP son los números que se tienen en las diferentes columnas para realizar. Obviamente aquí tenemos 6, la que está lista. En diseño hay 2 y así con el resto. 3 como máximo de elementos a poder trabajar. Por eso es importante definir bien lo que uno puede realizar, lo que uno puede trabajar, cuál es el trabajo diario que puedo hacer a la semana, etcétera. Entonces, si no se limita ese WIP, que queda WIP infinito, pueden ocurrir todos estos elementos que se ven aquí en la presentación. Incremento en el tiempo, incremento en el tiempo de entrega, los ciclos, más defectos, cliente insatisfecho, degradación del conocimiento, sobremanejo, sobregestión, lenta penetración del mercado, etcétera. Hay muchos problemas cuando el equipo de trabajo no tiene claro cuál es su potencialidad o cuál es la capacidad que tienen ellos. Siempre es importante medir y podemos ver un poco cómo se va gestionando el flujo de trabajo. Por lo general parten muy arriba, desarrollando actividades, pero a medida que va avanzando uno puede ver que como se va haciendo constante el trabajo, vamos viendo que se va disminuyendo el tiempo, los ciclos, los días de trabajo, y eso va optimizando un poco todo el quehacer del grupo. Y obviamente si el grupo se siente bien y feliz, van a mejorar los desempeños asociados a lo que se está haciendo. Antes de comenzar a trabajar con Kanban, es necesario generar estas políticas del proceso que sean explícitos, que todo el mundo lo tenga súper claro, cómo se avanzan las fichas, quién lo va a hacer, o las tarjetas o lo que sea, qué herramientas se van a usar, porque actualmente tenemos diversas herramientas digitales, Trello, Jira, entre otras. Entonces es necesario tener consideraciones esos aspectos, sobre todo para la buena comunicación, para el flujo del trabajo, etcétera. Otro elemento que aparece dentro del tablero son el expedites o el de
el pool de emergencia. Este Expedite simplemente te da la opción de presentar una tarjeta que es necesario o con mucha urgencia realizar esa actividad, esa tarea, como lo estimen o como esté definido. Entonces, en este caso se detiene todo el mundo de las cosas que están haciendo y se enfocan en resolver esta situación que es mucho más importante que el resto de las tareas que están en el tablero. Siempre es importante establecer ciclos de retroalimentación, de retrospectiva, ver cómo funcionan los ciclos, cómo están avanzando. Puedes utilizar una combinación de Scrum con Kanban, ¿ya? Que ya conoces con Scrumban. Entonces te permite tener esa retrospectiva, daily, diaria, etcétera, que es muy importante tener esa retroalimentación en el flujo de trabajo. Definir los servicios. Muchas veces los colores identifican qué cosa está pasando en el tablero. Aquí tenemos un ejemplo: amarillo estándar, las lilas fecha fija de entrega, los verdes intangibles, la blanca la ficha de emergencia o la etiqueta de emergencia. Entonces es importante definir eso, cuáles son los colores que van a trabajar y qué significa cada color. Bueno, resumiendo, no existe una receta para el éxito, pero sí hay que tener importante varios aspectos. Primero, el enfoque de calidad, reducir el WIP. A medida que uno va avanzando, se da cuenta realmente cuáles son las capacidades que uno tiene en los proyectos. Hacer entregas seguidas, eso es importante. Lo importante no es confundir la velocidad con esa entrega constante que me permite ver que realmente está avanzando el proyecto. Porque si yo aumento la velocidad, puede significar contraproducente para el equipo de trabajo, mayor estrés, y eso baja mucho el desempeño de los grupos de trabajo. Tener súper claro el balance de la demanda y el desperdicio. Priorizar, atacar la fuente de variabilidad para mejorar la previsibilidad dentro del proyecto. Bueno, acá terminamos con esta pequeña cápsula introductoria a este cuadro de trabajo ágil llamado Kanban. Hasta luego. Será en otra oportunidad.